Hola Piscis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de tarot general de salud, dinero y amor para este mes de diciembre, Piscis. Relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti. Vamos a comenzar, Piscis. Abajo del mazo tenemos el 4 de copas. Mira, yo veo que como energía ahora estás trabajando más contigo mismo, contigo misma, con tu intuición, y la intuición te está diciendo que hay cosas que tú ya no quieres aceptar. Yo te veo accionando, te veo trabajando y eso mismo hace que tú rechaces ciertas cosas. Para otros de ustedes, tal vez sería tiempo de hacer meditación, de trabajar más con tu espiritualidad. Para otros de ustedes, tú sientes que quizás hay algunas cosas que no te quedan muy claras o tal vez no quieres decir ciertas cosas a alguien o tal vez piensas que alguien podría estarte ocultando algo. Entonces, yo veo que tú como que vas a poner más atención a las acciones que a las palabras. ¿Vale? Bueno, o alguien está poniendo más atención a las acciones que a las palabras. Vamos a empezar con respecto a tu salud física. Mira, para algunos de ustedes yo veo que hay cosas que ustedes necesitan desahogar, necesitan llorar, porque mira, te has puesto una coraza aquí con el carro, te has puesto una coraza, ¿ok? Y tú por dentro tú estás sufriendo, pero con tal y estar bien con la familia o que tal vez no quieres que te vean mal por el bien de, pero yo veo que tú necesitas descansar, necesitas desahogarte. Para algunos ustedes tienen que tener mucho cuidado porque veo energía en la cual podría haber algún tipo de accidente. Así que no te estoy diciendo que vas a tener un accidente, digo que en estos días o en este diciembre, las probabilidades de que ya sea, o sea, no salgas tarde si vas a manejar, no manejes en estado de ebriedad. Si tú te subes, no sé, al transporte público y ves que va muy rápido y tú presientes, bájate y cositas así. Cositas así porque pues es probable que tú este, tengas que lidiar con una situación así parecida, ¿ok? No estoy diciendo que va a pasar, digo que trates de prever cosas de ese tipo. Que si te subes a la moto, pues llévate el casco, cositas así, ¿ok? Siempre previniendo. Para otros de ustedes yo veo que tal vez extrañan una persona, una situación, pero se han hecho los fuertes. Puede ser el papá, la mamá de tus hijos, o tu mamá, los abuelitos, yo no sé, pero aquí hay algo referente a la familia que es difícil, pero que has tenido que ser fuerte. En la salud emocional, mira, veo que es probable que aquí haya una herida en la cual tiene que ver con una amistad. Algo de repente pasó que se fracturó y o tal vez tú estás teniendo como, vaya, hay personas que te están poniendo atención y mira, escucha lo que te voy a decir. Nunca cambies a una amistad de mucho tiempo por alguien que apenas estás conociendo. O aquí hay una amistad que se siente así, que ahora tú tienes nuevos amigos o así,
y, y esta persona cree que has estado cambiando. Algo aquí pasó que se fracturó. Puede ser tu actitud o puede ser la actitud de esta persona, yo no sé. Pero emocionalmente yo veo que tú tal vez necesitas ser un poco más empático, un poco más empática. Para algunos de ustedes, las amistades les van a ayudar a superar aquí una situación que es difícil, ¿vale? En la salud espiritual, bueno, tenemos a la familia. Aquí hay algo que de repente tienes dudas referente a tu familia. Aquí lo que dice es date la oportunidad. Date la oportunidad de tratar, date la oportunidad de conocer, de escuchar versiones, date la oportunidad de delegar responsabilidades, date la oportunidad de hacer las cosas de forma justa, no solo conveniente para ti, justa. ¿Ok? Piscis, bueno, vamos a ver. Referente a los dineros, Piscis, tenemos el juicio, ¿ok? El juicio con el carro y el 10 de copas. Mira, veo que las cosas van a avanzar. Para algunos de ustedes es probable que se avecinen un viaje, vacaciones. Para otros de ustedes veo que se viene un momento de disfrutar con la familia o con las personas que tú quieres. Para otros de ustedes es probable que se avance de un acuerdo. Puede ser que se necesita que estés más comprometido, más comprometida en el trabajo, así. Pero en general veo buena energía de avance y de que las cosas se den. Vamos a ver. Tenemos el 2 de espadas. Mira, aquí puede ser que o haya oportunidades o tal vez hayas dejado ir ciertas oportunidades porque no te sentías seguro, segura. Entonces decides como que quedarte con lo que más sabes hacer o con lo que más te sientes segura o seguro, pero se abren oportunidades para ti. Entonces yo creo que se presenta una oportunidad, si no la misma, parecida a una oportunidad anterior, pero que tú decías, no, 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 yo tengo que reconsiderar porque más vale gota que dure y no chorro que pare, o tal vez necesito, no sé si me sienta tan capacitado, tan capacitada para hacer esto, entonces reconsideras y decides como que es mejor lo estable y así, pero también en lo estable a veces no hay tanto avance o no tanto crecimiento. Yo veo que tú vas a tomar una decisión y siento que la decisión que vas a tomar va a ser en base a tu estabilidad. Ahora sí que también depende de tu posición, ¿verdad? Porque también si tú tienes hijos, si tú tienes que pagar una renta, si tienes responsabilidades, pues no vas a apostar probablemente por algo muy loco, ¿verdad? O por algo muy, muy incierto. Si está en tu posición, dices, bueno, pues va, lo tomo, a ver quién quita, a ver qué pasa. Mira, yo veo que se necesita que tú tienes que mantener la calma en las dificultades. Aquí hay algo que va a pasar o está sucediendo y en la cual la desesperación no es como la respuesta. Para otros de ustedes, algo aquí se está desmoronando y no están haciendo nada. Para otros de ustedes, quizás están aprendiendo que hay cosas que no están en tus manos. Ahora sí que tómalo a tu situación. Yo veo que lo tienes complicado. Para algunos de ustedes, es probable que algunos hábitos, el alcohol o tal vez el egoísmo hace que las cosas se pongan difíciles. Para otros, ustedes están en una posición, una situación de que, a ver, yo lo hago porque ustedes hacen puras tonteras. Entonces yo no sé cuál sea aquí el problema, porque puede ser que tú estés como que, a ver, yo lo hago, yo lo resuelvo, yo esto y el otro, y es precisamente eso lo que puede estar provocando la torre.
que te digan, a ver, no, hay cosas que no están en tus manos. Para otros ustedes es lo contrario, es así como que, ay, lo veo difícil, ay, mejor evito, y mejor esto, mejor el otro, y el no hacer nada probablemente está haciendo que aquí algo se esté desmoronando. Entonces, vamos a ver. ¿Qué se viene en el futuro? Trabajo en equipo. Hay que trabajar en equipo, con amor, por lo que tú quieres, por tus sueños. Aquí hay que dejar morir algo, tal vez tenga que ser el ego, para poder trabajar en equipo, para poder avanzar. Aquí me dicen con amor, pero hacia el objetivo de todos, no solo los tuyos, Piscis. Vale, vamos a sacar un consejo aquí. Hay esperanza. Tienes que estar, mira, tú tienes que primero estar flexible al cambio, hacer lo que está en tus manos, pero siempre flexible al cambio. Hay esperanza. ¿Vale? Bueno, vamos a ver finalmente en el amor. El amor. A ver qué te sale. Abajo del mazo tenemos la emperatriz. Mira, veo que ahora tal vez has estado tomando unos momentos de introspección, de reflexión. Estás como aprendiendo a ver las cosas desde otra manera, tal vez trabajando más con tu espiritualidad. Y ahora dices, mira, quiero estar en paz, quiero disculparme o quiero disculpar a esta persona. Ya, yo lo que quiero es estar tranquilo, estar tranquila. Tal vez estar en una posición la cual no sea la más cómoda, pero te estás llenando de sabiduría. Y la sabiduría te está diciendo, bueno, pues tengo que perdonarme. ¿Ok? Vamos a ver. Se acercan oportunidades para ti, nuevos comienzos. Tenemos la luna, podría estar liando con un cáncer, fuerte cáncer, Piscis, Escorpio. Mira, veo que aquí alguien quiere una oportunidad, pero es tímida esta persona, o no te lo dice, o no te lo hace saber, o no quiere verse muy obvia. Y tú brillas mucho, pero no haces nada. Esto es, mira, siento que es así como que, ay, no, quien quiera azul celeste que le cueste, si quiere que me ruegue, estás en una posición, Piscis, que no manches. Así como, para otros ustedes veo que no tienen que hacer nada más que centrarse en sí mismos y brillar. Pero sí que aquí hay una persona que es un poco tímida. ¿Ok? Para algunos de ustedes. Para otros, pues, aquí hay secretos. Uy. Miren, para algunos de ustedes llega a su vida una persona que puede ser un mago, de esos que tienen muchas cualidades, pero a la vez también puede ser un ilusionista. ¿Ok? Esta persona es una persona que vive mucho en conflicto, tiene mucho verbo, sabe envolver, pero a la vez está ocultando ciertos conflictos. ¿Ok? O aquí hay una persona que tal vez está peleando por ti o quiere pelear por ti para ti, pero con acciones calladito así o calladita, ¿no? Es muy a su manera como esta persona lucha. En tu posición, yo veo que tú tienes oportunidades, se te abren las oportunidades. Para algunos de ustedes podrían estar lidiando con una persona con algún tipo de adicción, puede ser, o puede ser su adicción al alcohol, el azúcar, sus hábitos, etcétera. Para otros ustedes puede ser que los tengan, para otros, pues yo veo que
se abren oportunidades para ti, pero tú quieres lo que más te convenga a ti. Tú vas a pensar más en ti que en la otra persona. Vamos a ver. Alguien de tu pasado. Esta persona tiene el mago, otro mago. Uy, no, con el rey de pentáculos y el 6 de bastos. Mira, alguien de tu pasado es una persona con muchas admiradoras o con muchos admiradores. Yo no sé si en el del presente es lo mismo que el pasado, es la misma persona que todavía está en tu presente, o si es otro mago y este otro mago es un mago que es un ilusionista, ¿ok? Que prometía mucho y a la hora de la verdad, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, Piscis? Bueno, vamos a ver, ¿qué se viene para ti? Mira, se vienen opciones, tendrás que escoger, dependiendo lo que tú escojas, o te va a ir bien o se va a venir la torre. O tal vez aquí hay algo que tú dices, ay, esto me conviene y vas a empezar a construir y tal vez, si no hay buenos cimientos, mira, esta torre, esto que tú construyas se puede caer. ¿De qué depende? De tus decisiones, Piscis. Nada más de tus decisiones, porque tú vas a escoger. ¿Vale, Piscis? Piscis, vamos a sacar un mensaje del universo para ti que dice: el viaje no ha sido ni el más suave ni el más agradable últimamente, pero todo está saliendo bien. Tu paciencia, fortaleza y perseverancia pronto se verán recompensadas. La espera está a punto de terminar. Aguanta. Lo voy a volver a repetir. El viaje no ha sido ni el más suave ni el más agradable últimamente, pero todo te está saliendo bien. Tu paciencia, fortaleza y perseverancia pronto se verán recompensadas. La espera está a punto de terminar. Aguanta, Piscis, aguanta. Piscis, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Piscis, cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.